nosotros somos responsables desde el inicio hasta el final. No vas a tardar 30 días o 40 en empezar a hacer las cosas. Que no hay mejor estrategia que la que se hace. Es que acortas mucho el tiempo. Cuando nosotros vamos a realizar una acción, no nos paramos a pensar el por qué ni el para qué. Reportas las tareas a 60 días. Sí. Me estoy cansando también. Que tú has hecho un proceso 10 veces bien y el 11avo puedes fallar. Una máquina ha hecho el proceso 10 veces bien y el 11avo lo va a hacer igual que el 10º. Que no pase nada no significa que esté mal. Hostia, ¿por qué? Porque sabe que a los usuarios le gusta esa parte. Esto es fucking clave. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Si intuyes que acciones van a funcionar mejor, vas a brindar más resultados a corto plazo. Te conviertes en un mejor SEO. No siempre es fácil. Que muchas veces nosotros empezamos no mandando tareas, cuando realmente podemos mandar tareas nada más empezar. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast LMV y hoy tenemos un pedazo de episodio porque vamos a hablar de cómo conseguir resultados SEO a corto plazo. Sí, como lo estás oyendo, resultados SEO a corto plazo. No a largo, como siempre solemos decir, a corto plazo. Y aquí, durante todo este episodio, te lo vamos a enseñar. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, LMV? ¿Cómo estás? ¿Te gusta el episodio de hoy? La verdad que sí, está bastante guay y vamos a meterle caña. ¿Y por qué te gusta tanto? Porque yo creo que se pueden brindar resultados SEO a corto plazo y es como bien dices, algo que tampoco se habla mucho. No siempre es posible. Y pero el vamos SEO a... siempre es a medio largo plazo, ¿no? Siempre decimos claro, eso. Sí, es como que generalmente sí, pero hay ciertos tips que vamos a comentar hoy para tratar de agilizar un poco los resultados de la estrategia. Pues nada. Sí, guay. Venga, eso. Vamos con ello. Luis Villanueva, Alex Novoa. Bien, pues como este guión te lo has currado tú, empieza tú con el primer punto. Sí, va a hacer lo mismo el MV, ¿eh? Vale, entonces, vamos a hablar sobre cómo brindar resultados SEO a corto plazo y lo hemos dividido en 7 puntos, en 7 aspectos tácticos que puedes empezar a hacer para tratar de agilizar los resultados o el ROI del SEO. Entonces, el primer punto, y vamos de lleno con ¿podríamos ello. titular este podcast como 7 claves para generar resultados SEO a corto plazo? Es increíble cómo generas CTR, tío. Es increíble. Niño. ¿Te acuerdas de las 10 claves SEO que tienes que hacer hoy? ¿Dónde está ese vídeo? Aquí, ¿no? Ahí está. El top 10 de estrategias SEO eran, ¿no? Algo así. Vale. Bueno, vamos ya con el primer punto para brindar ROI o resultados SEO a corto plazo, que es construir momentum. ¿Vale? ¿A qué nos referimos con esto? Que te estás riendo por el, en plan, pues por el palabra. Justo acabamos de grabar un podcast en el que me cago en la gente que dice anglicismos, pues toma esta mierda. ¿Vale? Bueno, aunque momentum no es anglicismo tampoco. Pero bueno, vale. Y es que básicamente, si tú generas momentum, es estar en constante movimiento, ¿vale? Valga la redundancia, pero aplicado a estrategias SEO, a lo que, no sé por qué mire para ahí, a lo que nos referimos un poco es a estar en constante producción de las tareas. Que esto es una cosa muy típica que parece que en el SEO, en las estrategias, hay como un bypass, hay como un espacio de tiempo en el que, bueno, mandamos tareas cada 30 días y luego se van haciendo, no... quedan rezagadas, pero tú ya estás pensando en la estrategia de ese mes y por tanto las revisas a 35, 40, incluso 60 días. ¿Vale? Entonces, sí es verdad que si eres capaz de construir ese momentum, de estar todo el rato en producción de tareas con el cliente, que básicamente lo haces, luego vamos a seguir dando más tips, pero estando pendiente, todos los viernes puedes revisar que se vayan haciendo las cosas y demás, va a ser una forma muy fácil de empezar a generar resultados a corto plazo, básicamente porque vas a estar haciendo acciones todo el rato o cada 2 semanas y vas a ver si funciona o no. Y sobre todo no vas a tardar 30 días o 40 en empezar a hacer las cosas. ¿Qué te parece? Me parece muy bien el concepto de momentum de no tener que esperar 30 días para mandar una batería de tareas, pero nunca caer en el error de estar en constante cambio, estar en constante acción, cambiando un montón de cosas de la web para mejorar el SEO, porque si no, no sabes cuál está impactando más. Justo. Y de ser así, que me parece bien lo que has dicho, de ser así, de que estar en constante movimiento, generando cambios, generando contenidos y un montón de cosas, dependiendo de las acciones habría que ver, tener muy controladas dónde se hacen, por qué se hacen y para qué se hacen. Sí. Que creo que es una de las claves. Cuando nosotros vamos a realizar una acción, no nos paramos a pensar el por qué ni el para qué. Justo. Y creo que es la clave. Buena. Sí. Eso lo podemos meter, si quieres, ahora en el segundo punto, en el de priorizar. Sí. Vale, entonces, muy importante lo que estamos hablando, ¿no? No dejar mucho espacio para realizar acciones y estar siempre pendiente de que se vayan haciendo las cosas y a buen ritmo. También, de manera un poco más táctica, puedes trabajar, pues, por ejemplo, a sprints de 15 días. Y más o menos hablas con el cliente para ir haciendo cosas y hacer una revisión cada 15 días para ver que se estén cumpliendo las cosas. Y luego, esto es una opinión personal, ¿vale? Pero yo creo
que este es el mayor problema de por qué no se generan muchas veces resultados SEO antes en los proyectos, y es porque se dejan tareas muy espaciadas y te pones a revisarlo a los 2 meses o empiezas a hacer tareas a los 60 días desde el inicio de la estrategia y son 2 meses extras que te vienen bien. Sí, pero yo no creo que sea el 100% de responsabilidad de las acciones que nosotros mandemos, ¿Vale? sino también por las que se ejecuten. Con Claro. lo cual, ahí tenemos Pero es tu responsabilidad. Entonces, Correcto, yo me por lo cual, aseguro ahí de va. que eso, en plan de que cada 15 días se esté llevando un buen ritmo. Ujú. Y preguntar, oye, ¿esto habéis empezado? Y por eso es súper útil cuando nosotros estamos mandando acciones a realizar, tener un control del tipo de acciones. ¿Sabes que llevo todo el rato sin cascos? No pasa nada. Llevar un control del tipo de acciones que estamos haciendo. Es decir, estas acciones son de la parte técnica, estas acciones son de la parte de calidad y estas acciones son de la parte de autoridad. Con lo cual, yo voy a saber ese equipo que está trabajando cuáles acciones realizan más y cuáles no realizan o cuáles realizan menos para Justo. seguir adaptando mi estrategia a el tipo de acciones que se pueden ejecutar, porque no hay mejor estrategia que la que se hace. Efectivamente, vamos, muy bien, niño. Vale, entonces el primer punto ya hemos visto que es generar momentum, construir momentum, que básicamente es ir agilizando las tareas que se van mandando, ¿vale? Y que no pase mucho tiempo, etcétera. Luego entraremos otra vez aquí, ¿vale? Luego, el segundo punto para conseguir resultados SEO a corto plazo. Y antes del segundo punto, es muy importante lo que acabo de. La anotación, que se nos ha olvidado comentarlo, la que has hecho aquí. Ah, coño. Y es que creo que es muy importante y justo cuando tú estabas hablando Sí. lo iba a decir, pero luego nos hemos ido por otros derroteros. Es que muchas veces nosotros empezamos no mandando tareas. Cuando realmente podemos mandar tareas nada Claro. más empezar. No, es que tengo que hacer una auditoría. Esta auditoría me va a llevar un mes y medio y luego Hay un punto cuando, de esto, ¿eh? Claro. Para que no te extiendan mucho, digo. Vale. El cuarto punto. Vale, pues cuando ha pasado mes y medio te presento la estrategia y luego ya empezamos con las acciones. No. Mientras yo estoy haciendo la auditoría, si veo cosas, y esto Sí. ya lo hemos dicho Sí, en sí. otro podcast que está aquí, que es el de Auditoría SEO, Boom. cuando yo estoy haciendo la auditoría, si voy descubriendo cosas que son importantes, pues oye, mando estas acciones ya directamente para que las vayan haciendo. Justo. Y cuando esté terminando la auditoría, antes de presentarla, reviso esas acciones que he enviado y si se han hecho, digo, mira, todas Súper. estas acciones ya se han hecho y estos son los resultados que hemos obtenido Súper dentro de la clave. propia auditoría. Súper clave. Aún así, tampoco. Bueno, esto lo comentas ahora en el punto 4. No pasa Vale. nada. Vale. Vamos al segundo punto, sí, ¿no? El primer vamos a- punto cerrado, momentum. Sí. Estar Es en constante hacer tareas. justo. Estar en movimiento. Está en movimiento. Me muevo, niño. Me gusta ese momentum. Luego, el segundo punto sería, y de lo más importante sí que más afecta, yo creo, es saber priorizar bien las tareas. ¿Vale? Esto, he puesto solamente un punto, porque en verdad vamos a hacer un podcast de cómo priorizar, que no lo tenemos hecho. Me gusta. Y vamos a hacer un podcast de priorización SEO, puede ser bastante guay. Vale, así que tampoco nos vamos a expandir mucho, pero básicamente, si intuyes que acciones van a funcionar mejor, vas a brindar más resultados a corto plazo. Esto puede parecer una obviedad, pero muchas veces en las auditorías se mandan tareas de mierda, ¿vale? Que no son tareas de mierda, pero quitar enlaces a 300 y cosas así, que es como si solamente hay un 1% de enlazado total hacia eso, no va a afectar en nada. Entonces, esos recursos al final, que el cliente haga una tarea es un coste de oportunidad para hacer otra, que pueda funcionar mejor. Entonces, es muy importante saber priorizar. Entonces, si te parece, tampoco vamos a indagar mucho en este punto, porque así de paso Sabes lo que me dejamos iba a para otro liar, ¿no? podcast. Sabes Es que que me te iba a vas a liar liar aquí. 100%. No, pero Entonces, solo daré Vale. si me permites, Por favor. solo voy a dar Por supuesto. un consejo. Deleita Y a es la que audiencia. nosotros cuando mandamos, o sea, que pensemos que cuando nosotros abrimos la boca, al cliente le cuesta dinero o recursos. Ya está. A partir de aquí, pensemos que ese dinero es nuestro y que de ese dinero depende la sostenibilidad futura de mi negocio y mi familia. Ahí A está. partir de ahí, sabrás perfectamente qué priorizar y qué no priorizar. Ahí Sobre está. todo en base a tu experiencia. Si no tienes experiencia, pues obviamente cuesta más saber qué priorizar y qué no priorizar. Y me podría estar hablando, te lo juro, 20 minutos seguidos solo Sí, de sí. priorización, del qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Pues lo haces en el podcast que le dediquemos a esto. Perfecto. Vale, entonces, primer punto, momentum. Segundo, priorizar. Pues lo haces en el podcast y te callas. Cállate la puta boca. Y luego tendríamos el tercer punto, que es iterar y pivotar. ¿A qué nos referimos con esto? Con que en el primer punto, cuando hablamos de momentum, hablamos de que hay que estar en constante ejecución de tareas y que no se nos quede nada en el tintero. Cuando hablamos de iterar y pivotar, nos referimos a que hay que ser constante con el desarrollo de la estrategia. Es decir, si tú sabes que al proyecto o detectas que el proyecto le hace falta una tontería, contenido o arreglar 3 o 4 aspectos clave del rastreo, hazlo
y no lo empieces a separar en el tiempo, que es típico de que dices tú, hostia, vale, pues mando hoy, me lo invento, 10 contenidos, luego al tercer mes mando otros 15 y luego ya a partir del sexto mes empiezo a mandar un batiburrillo de la hostia. Entonces, en verdad, si detectas puntos clave a trabajar, es bueno que los trabajes de manera constante porque es también cómo vas a saber lo bien o lo mal que le sienta ese tipo de tareas al proyecto. Hay proyectos en los que puede tener mal la parte técnica, pero en verdad ves que tras 2 meses corrigiendo esa parte, no es que tampoco le está afectando mucho, entonces sabes que vas a pivotar hacia otra pata, hacia otro área, ¿no? Sí, al área de contenido, por ejemplo. Efectivamente. Al área de calidad o al área de autoridad. Efectivamente. Entonces, esto es súper importante, ¿vale? El tema de iterar y pivotar. Y esto está relacionado con el momentum. Al final, como consultores SEO, hay que ser muy proactivos no solo con el análisis y con el planteamiento de la estrategia, sino con que se ejecute la misma. Y yo creo de verdad que este es el mayor problema que se tiene a la hora de brindar resultados SEO a corto plazo. Es que muchas veces, por el volumen de curro que tenemos o lo que sea, vamos dejando una tarea muy importante que es la de revisar, porque vamos siempre a full de tiempo y andar revisando y estar detrás de los clientes muchas veces es clave. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, es interesante siempre tener un documento, que lo vamos a poner aquí, el documento que nosotros usamos, ¿vale? Que es un control de acciones, o sea, qué acción se va a realizar, cuánto puede impactar, en qué área es donde se va a realizar, quién lo va a realizar, cuándo se ha de realizar, fecha de inicio, fecha de fin, y luego un apartado de fecha de revisión y validación. Ahí está. O sea, hay que revisar y validar. Sí. Y una vez que reviso y valido, apunto la fecha que he revisado y he validado. Y esto parece un montón de cosas, pero son 4 cosas. Son 4 cosas. Son 4 cosas. Y tú vas teniendo todo ahí y lo tienes luego. Tienes un dashboard, unos quesitos separados por área. ¿Dónde he hecho más tareas? En el área de autoridad, en el área de tal. En el tiempo cuando las he hecho. Y luego puedes poner todos esos cambios superpuestos en una gráfica de Google Analytics de esos segmentos donde estás impactando para ver la evolución en base a cada acción. Que para toda la gente que nos esté viendo y escuchando, esto es lo equivalente a cuando entramos en una gráfica y nos ponen los palitos en verticales de updates. Pues sería lo mismo con tus acciones, que son las antiguas anotaciones de Google Analytics. Sí. ¿Vale? Pues nosotros lo haríamos ahí y ese spreadsheet lo exportaríamos y… ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí, me parece, ¿Te gusta? Me parece una maravilla lo que acabas de comentar. Por aportar y por añadir a lo que has dicho también, también puedes hacer lo típico de sacas otra etiqueta que sea en plan, pues, el departamento que lo hace. Entonces puedes ver las tareas que más se ejecutan. Vale, perdón, vale, eso. Sí, o sea, que entonces, si ves que el cliente lo que más estás trabajando 2 pilares, que es lo que mejor le va a venir al proyecto, que es técnico y contenidos. Pero ves que el técnico no se hace mucho y los contenidos te los sacan volando, envía más contenidos. Claro. Si le viene bien, no tal, que decimos por los contenidos. Sí, eso es algo que llevamos siempre de estandarte y siempre hablando en todos los episodios, que es que nosotros somos responsables total y absolutamente de lo que ocurra en el proyecto. Total y absolutamente. Bien, porque si yo estoy siguiendo con el proyecto y no se están haciendo las acciones, es responsabilidad mía. Tomo 2 acciones o se tienen que hacer sí o sí, y veo porque alguna o en algún departamento se van a hacer o de algún área se tienen que hacer o directamente digo, no puedo seguir trabajando. Yo, por ejemplo, como freelance es lo que más trabajo, tío. O sea, es lo que más me cuesta. O sea, es el pilar que más foco pongo es en este, tío. Más que en luego, obviamente, pues mejorar el producto y tal, pero a mí, por ejemplo, así por comentar algo así de manera pues sincera, es la pata que más me cuesta, tío. Estar pendiente y demás es… Porque al final es cansado y también haces otras cosas, tío. Entonces al final luego dices tú, ya mañana reviso y le pongo las pilas al cliente porque hoy he estado 8 horas analizando esto y estoy reventado. Sí, pero a veces como estamos comentando, es de suma importancia la revisión y entra dentro de nuestro trabajo. Porque al final nosotros somos responsables desde el inicio hasta el final de esa tarea. Aunque por en medio hayan más… haya más gente, más personas, más departamentos que influyan en la realización y la finalización de esa tarea. Vale, entonces hemos visto ya momentum, saber priorizar, iterar y pivotar, ¿no? Que esto hemos dado también a nivel táctico, lo de llevar pues, un cuadro de mando con las tareas. Sí, iterar y pivotar al final, el resumen es si una tarea te está saliendo muy bien, o sea, en un área esa serie de tareas te están funcionando bien, itéralas, y si ves que no te están haciendo las tareas en un sitio o que no te están funcionando, cambias al sitio que sí que te está funcionando o que sí, y focalizas tus esfuerzos ahí, que te va a traer muchísimos más beneficios. Justo. Vale, luego teníamos el cuarto punto, que era lo que empezaba a comentar Luis en el primer punto, ¿vale? Que es que también muy clave para brindar resultados a corto plazo es mandar
tareas en la auditoría. No solo mandar no solo mandar por mandar, sino porque, vuelto a lo mismo, tiene que ver con los puntos que hemos comentado anteriormente. Es que acortas mucho el tiempo. Si tú puedes mandar... O sea, generalmente el problema que suele haber es el siguiente, y es el que no se mandan tareas aunque entregues la auditoría, sino que se mandan el mes después. Entonces, al final, te pones a 60 días para que... O sea, reportas las tareas a 60 días. Sí. En vez de decir, mes 0, auditoría, que sí es verdad que muchas veces también es complicado sacar tareas en la auditoría. No siempre es fácil. No es fácil, sí. O sea, si el proyecto es muy grande, la currada que o sea, las 20 horas se te pueden ir tranquilamente porque al final en análisis. Porque se tiende a pensar, y no me voy a enrollar porque tenemos un vídeo entero hablando sobre esto, sobre auditoría, se tiende a pensar que la auditoría es hay que enviar 200 acciones, cuando en realidad lo que hay que hacer es voy a hacer una radiografía total y profundizar y poner foco, entender el proyecto donde y saber dónde crea empezar a mandar. que está el problema que podemos revertir para empezar a crecer, Sí. y a partir de ahí sacar el plan estratégico. Sí, Y justo. en esa estrategia tendrás una serie de fases con una serie de acciones cada fase a ejecutar. Y es lo más importante el roadmap. O sea, 100%. porque es lo que te va a marcar que no pierdas el tiempo en los meses Fase posteriores. 1, fase 2, fase 3, fase 4. Dentro de cada fase, tarea. ¿Y qué va a durar cada tarea? Pues. Justo. Y no me enrollo porque si no puedo estar aquí una hora hablando, que lo tenemos aquí. Entonces aquí la movida es, si puedes en esa auditoría, antes de los 30 días, antes de entregarla, sacar tareas mejor, porque si no, te vas a poner a mandar las tareas. O sea, tú ya tienes el roadmap y luego empiezas el mes de consultoría, que es el mes 1, bueno, o el mes 2. Y claro, le reportas a final de mes todo lo que, o sea, toda la analítica de la, o sea, en plan, toda la estrategia en plan del roadmap. Entonces al final te pones a 60 días a empezar a ejecutar. Y con eso ten en cuenta que que el cliente empiece a ejecutar cuando se lo reportas, pero siempre tarda una semana. Entonces al final, desde que el cliente hizo el pago, han pasado 70 días sin haber empezado a ejecutar. Entonces, claro, este es el mayor problema siempre que hay con el SEO en plan a largo plazo. Nosotros en versus su corto día plazo. ya lo cambiamos, Claro. y es que es así. A lo mejor han pasado 3 días y ya estamos enviando acciones. Sí. Que dices, hostia. Entonces, por aportar un poco también más a nivel táctico, yo creo que lo más fácil de mandar en la auditoría inicial de tareas es o cosas técnicas muy obvias o, para mí, tareas de arquitectura son entre comillas fáciles. Si tú hablas con el cliente y le dices que, a ver, la arquitectura puedes trabajarla de manera clusterizada sin ningún problema. Entonces dices tú, oye, pues mira, este primer mes, como quiero darte cosas pues a corto plazo, solamente analizo el vertical de zapatos y la sección de animal print. Yo qué sé. Entonces sí puedes empezar a mandar pues igual 15 URLs o 10 URLs que van generando, vas viendo qué tal le funciona el contenido de esa semántica, ¿no? Vas ganando pues ese feedback. Vale, luego tendríamos el punto 5, ¿vale? Que es la analítica segmentada. Entonces te dirás tú, hostia, ¿por qué? ¿No? Es decir, la analítica me sirve para medir mejor mi proyecto, sí. Pero lo hemos metido en este podcast de SEO a corto plazo. ¿Por qué? Porque si analizas la sección en la que estás cambiando, puedes ver si está funcionando lo que estás haciendo o no. Entonces, no generes 50 contenidos sobre una semántica en concreto. Si vas viendo que durante 2 meses esos contenidos no están pillando prácticamente impresiones ni nada, joder, igual tienes que cambiar de topic, igual tienes que hacer otras tareas, ¿no? Entonces, aquí la analítica, tener todo eso bien medido, entra en juego para poder cambiar y pasar a otra cosa que funcione mejor que lo que estás haciendo. Sí, porque al final estás midiendo el impacto generado rápidamente. Estás midiendo el impacto generado, y si lo sumamos a lo que acabamos de comentar antes, ¿qué he implementado? He implementado esto este día, estos 5 contenidos en este segmento. Pues tú ya, con todas tus tareas, ¿vale? Dentro de un Locker Studio que metes Google Analytics, metes ese spreadsheet con todas las tareas, ya vas viendo, hostia, cuando metí estos contenidos empezó a crecer este segmento. De puta madre. O no está pasando nada. Que no pase nada no significa que esté mal. Sí. Porque hay una variable que es el área de calidad. Sabemos que tenemos un pool de rastreo, indexación, contenido y popularidad, y luego 3 áreas: área técnica, área de calidad y área de autoridad. En el área de autoridad es una variable muy importante donde hay esa popularidad, ese EAT y ese enlazado interno desde mi punto de vista, al menos. Entonces, es relevante que muchas veces tendemos a pensar, hostia, como no está funcionando. No, cuidado, a lo mejor es que ahí te falta autoridad. Justo, ahí está. Te falta varias cosas. Claro.
Además, o sea, también con Looker Studio. Porque a lo mejor con lo que has dicho se van a otro topic, como tú has dicho, que te molan mucho los tecnicismos y tampoco le funciona. Y dices, ostras, que no funciona. Sí, ya, sí. es que A ver, hay otras cosas. Está claro, o sea, en plan está claro. O sea, si en verdad tienes una web de mierda, pues claro, como que la acción que hagas no te va a funcionar. Pero sí que entiendo por dónde vas. Claro, Porque hay otras zonas donde puedes impactar mucho Justo. más. Además, en plan, incluso en Looker, luego también, perdón, en plan con Sí, Looker con Looker. Studio te puedes crear URL, o sea, puedes hacer un campo, o sea, te puedes crear campos solo con las URLs que vas a trabajar y es muy fácil medirlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, está guay. Esto sobre todo con la creación de contenido, bueno, o cualquier tipo de acción que vayas a hacer, pero es que con la creación de nuevas URLs es que te las metes con una regex y vas viendo, por ejemplo, las impresiones y es muy fácil. Vale, bien, entonces ya hemos visto 5 puntos para empezar. Y con respecto a lo que has comentado antes, que se me ha olvidado, no me has dejado ni hablar, cabrón. Sí, perdón. Que has hablado de las tareas más sencillas de mandar en la auditoría son arquitectura web y correcciones técnicas. Voy a poner la puntilla aquí, que sobre todo lo que se suele corregir aquí es ir encaminando al robot de Google y dándole las señales para tener los cimientos bien puestos. Esas siempre suelen ser las que mejor funcionan al inicio. Y esto quiere decir tener zonas de indexación, zonas que no tienen que estar indexadas, zonas que tienen que estar enlazadas, zonas que no tienen que estar enlazadas, zonas de mayor rastreabilidad empujando con enlaces internos. Y esto al final sí que sería una especie de arquitectura, porque estamos moviendo todas esas zonas. Y ver otros temas como que tengo que bloquear, que no tengo que bloquear, que tengo que enviar como URLs prioritarias. Y creo que esto es una de las claves del inicio de una auditoría, que rápidamente cuando estás auditando esa parte técnica, ya te vas dando cuenta de esas cosas y dices, voy a encaminar el robot y voy a darle las señales buenas para luego las acciones que yo vaya haciendo estén sobre una base totalmente sólida. Claro. Entonces, creo que esas son claves. Sí, no. 100%. Es muy buena parte del análisis de arquitectura. Entonces, en plan hemos visto ya 5 puntos, ¿no? Sí. Hemos visto momentum, saber priorizar, que de esto haremos un podcast que va a estar bastante guay. Iterar y pivotar, mandar tareas en la auditoría, la analítica segmentada de lo que estás haciendo para ver si está funcionando o no, y si no, pivotas. Para toda la gente que no sepa lo que es la analítica segmentada, es simplemente entrar en mi panel de Google Analytics o en Looker Studio, como lo quiera tener, y segmentar quiere decir trocear tu web en diferentes secciones, podría ser, diferentes partes. Como Me gusta. ¿Sí? Sí, perfecto. Para Sí, así tener controladas buena las definición. diferentes partes, que pueden ser que cada una de las partes se dirija a un buyer persona diferente, puede ser que cada una de las partes tenga productos totalmente diferentes, ataquen un nicho de mercado totalmente diferentes, etc. O sea, en agrupaciones diferentes. Venga, niño. Tenemos que hacer uno de segmentación. ¿Vale? ¿Vale? Sí, Venga, me me lo parece apunto. guay. Sí, en plan apúntatelo. Que si no, luego se nos olvidan. Vale, y luego para comentar ya los 2 últimos puntos, ¿qué otros aspectos son importantes para brindar resultados SEO a corto plazo? Y este para mí, junto con priorizar, es el más importante. Pero este puede ser que tu proyecto lo tenga o no lo tenga, ¿vale? Y es un análisis inicial de semántica. Aquí ya está riendo Luis, porque sabe que… Es que, tío, No, te tío, gustan sí. mucho estas cosas. Es verdad, es que esto Vamos lo a que verlo, no vamos a ver lo que. funciona. Aún no he leído lo que pone, vamos a Vale, verlo. entonces, Vamos a ver lo que me cuentas. Entonces, es verdad que hay proyectos que Google considera más importantes para ciertas queries. Depende, o sea, generalmente. Hay veces que si tu proyecto es una mierda en general, pues no vas a arrancar por nada. Pero hay veces que igual ves que en plan de repente tienes un proyecto semi-trabajado, en plan tampoco mucho, pero es que de repente una keyword, una middle tail, la tienes muy bien, muy bien posicionada y no sabes por qué. Igual de repente ves que todas las queries que tienen que ver con, yo qué sé, sostenibilidad, por ejemplo, en plan con cierta semántica, la estás rankeando bien. Entonces, todo eso, básicamente lo que está haciendo Google es como diciéndote, oye, que sepas que tu proyecto para este tipo de semántica me gusta. No sabes tampoco muy bien el por qué, pero pasa. Y suele pasar. Vuelto a lo mismo, si estás empezando de cero con tu proyecto, no te va a pasar, pero si tienes un proyecto semi-trabajado o ya trabajado del todo, es así. Y esto, generalmente también los nicheros que habrán trabajado mucho en plan con nichos específicos, sabrán que cuando una web la centras en una temática en concreto y no te sales de ahí, es más fácil que la posiciones. Entonces, tú puedes hacer un análisis inicial de todas las queries que tiene el proyecto que estás trabajando y tratar de identificar cuáles son estas queries o esta semántica por la que mejor vas a rankear. Yo esto, si me permites, Te permito lo que quieras. no te voy a contradecir, sino voy a sacar zonas ganadoras. un paralelismo a esto. Ojo. ¿Vale? Está muy bien esa forma de trabajarlo, pero creo que
que tiene una complejidad extra a la sencillez que aporta el trabajar, que ya lo hemos hablado varias veces, las zonas ganadoras. Y lo uno con el punto anterior 5 al punto 6, ¿vale? Que es cuando tú estás segmentando y haces ese análisis del tráfico que tiene. Obviamente tienes que tener tráfico, esto para proyectos nuevos no funciona, ¿vale? Tú te das cuenta siempre como que hay un segmento o una zona, o dentro de un segmento, un microsegmento, que tiene más tráfico que el resto. Y eso es porque es una zona ganadora. ¿Y qué quiere decir una zona ganadora? Una zona de toda tu web que Google le está dando mucho tráfico. ¿Por qué? Porque le gusta. Porque sabe que a los usuarios le gusta esa parte y no las otras que tengas en la web. Con lo cual, creo que ese análisis… Sí, es un poco lo mismo. Sí, no, porque ese análisis luego lo unes a lo tuyo y dices, vale, de este análisis que he hecho tengo todas estas URLs y ahora extraigo las URLs y lo uno. Entonces, partimos de la analítica y de la segmentación para detectar esa zona y de ahí ya lo meto en vez de coger todo y detectar la zona, con ese análisis semántico lo que hago es detectar una zona con más tráfico y ahí veo qué keywords tiene, cuáles le falta y cómo puedo ampliar toda esa zona porque se va a posicionar enseguida. A eso le llamamos la zona ganadora. Sí, sí. O sea, que sería. No es, por eso decía que es un paralelismo, es una unión de lo que tú has dicho para simplificar el sistema. O sea, digo que es lo mismo porque en verdad esa URL está arrancando por unos queries. Sí. Claro, entonces, sí, me parece. Pero en vez de ir a todo y empezar a mirar todas las queries y tal, tú seleccionas eso y lo acotas. Sí, pero en verdad es fácil. O sea, es que más o menos haciendo un análisis luego lo puedes clasificar. ¿Pero no te parece más fácil. sencillo y menos tedioso? Pero yo prefiero hacerlo a nivel semántico, pero porque son las puertas de son las puertas de los usuarios. Entonces, en verdad. Las keywords. Efectivamente. Entonces, bueno, sí, también se puede hacer así. Me parece más sencillo, de hecho. Lo que digo es, cogemos esas URLs y de ahí extraigo todo el potencial que tiene toda esa agrupación de URLs y lo que falta por rankear. Y cómo puedo potenciar lo que esté en posición 3, 4 de todas esas keywords directamente relacionadas o indirectamente relacionadas. Sí. O sea, y eso lo ves rápidamente. Sí. O sea, yo, vamos, en verdad te lo digo porque yo empiezo trabajando por las queries siempre. Entonces, pero sí, me parece de puta madre. Es muy buen paralelismo. Sí. Me gusta. Lo de los insights, sí, señor. Vale, entonces, esto es fucking clave para brindar resultados a corto plazo. Es si ya ves esas queries o esas zonas o esa zona ganadora, trata de ampliar todos los documentos alrededor del principal o de las queries principales que te estén funcionando. Y generalmente te va a ir bien. Para mí, esto es con lo que más he conseguido resultados SEO a corto plazo, es con esto. No siempre se puede y no siempre es tan fácil. Nos ha faltado una parte, el punto 0, que luego hablaremos cuando terminemos, que es resultados SEO a corto plazo en un proyecto nuevo es complicado. Por supuesto. Tiene que ser un proyecto que tenga ya un recorrido. Efectivamente. Y que tengas datos. Muy buen, y que tengas una analítica para poder hacer un análisis real y poder decir, vale, voy a tirar por aquí. Y también tiene mucha experiencia. Ahora abordaremos ese punto 0. Vale, perfecto. Sí, me parece muy bien, la verdad. Vale, y entonces, ya está cambiando el documento que estoy leyendo, me cago en tu puta madre. No, estoy añadiendo eso para que no se nos olvide. Entonces, nos quedaría ya el último punto para resultados SEO a corto plazo, que es el que si automatizas los procesos SEO, vas a sacar más tiempo para un trabajo de mayor calidad y para realizar un mejor análisis. Y es un poco englobando al resto de puntos. Sí. Entonces, al final, si tienes cosas automatizadas, puedes pasar más tiempo analizando y, por tanto, vas a priorizar mejor, vas a poder iterar mejor, vas a poder estar más pendiente de las tareas. Entonces, al final, automatizar tus procesos mejora todos estos puntos que hemos estado viendo. Y es clave. De hecho, nos pasamos muchísimo más tiempo extrayendo datos, manipulándolos y configurando las herramientas, extrayendo los datos y manipulándolos, que interpretando toda esa información. Entonces, lo que nos va a permitir emplear muchísimo tiempo en automatizar y en sacar un sistema automatizado que nos permita hacer un análisis de la información que tenemos y luego también toda la parte de reporting, porque tú dices, vale, tengo la web segmentada, pero es que cada vez que entras a Google Analytics, a segmentar por aquí, a por allá, a filtrar, a tal, estás perdiendo tiempo. En cambio, si tienes un Locker Studio con todo ya, simplemente entras y dices, quiero ver la evolución, quiero ver esto, quiero ver lo otro. Tengo todo ya con un montón de segmentos, con microsegmentos, todo bien dibujado. Y tú lo entiendes ya a la primera. Sí. Estás ahorrando un montón de tiempo. Al igual que si tienes que hacer un análisis de una web, un crawl, etcétera, etcétera, tú coges, lo subes y se te pone todo en un Locker Studio súper bonito, pero lo importante no es que sea bonito, es que te esté dando los datos que tú puedas interpretar. Y luego hay un trabajo de interpretación, que ahí hay mucha experiencia, pero de eso ya tenemos un podcast, que es el de Auditoría SEO, donde hablamos de todo esto. Hostia, la alarma, tú. Madre mía, tú, ¿qué es eso? Cosas del directo. Sí, lo tengo en silencio.
Entonces, como que la gracia es esa, que cuando automatizas, ganas tiempo para hacer un trabajo de mejor calidad y no lo pierdes en hacer Excels, en exportarte el internal all, en hacer estas tablas, en filtros, en tablas dinámicas y demás. Que siempre pensamos, bueno, total, como sé hacerlo, lo hago ya, pero pierdes cada 2x3 una hora y una hora aquí, otra tal. Al cabo del mes son muchas horas. Sí. Y cuando son muchas horas, pues tenemos un problema porque también conlleva que si yo tengo que hacer todo ese trabajo de manipulación de datos, de extracción, de modelado de datos, etcétera, etcétera, me estoy cansando también. Joder, Y cuando llegue a la parte de interpretación, estoy muy cansado. Es muy buena. Te requiere mucho esfuerzo Eso cognitivo. Eso es. Sí. Porque una coma, un tal, un no sé qué, una fila, una columna. Sí, es una chapa. Entonces, tenerlo automatizado, nosotros desde que hace ya mucho tiempo, pero desde que el paso de tenerlo, hacerlo a mano a tenerlo automatizado es la hostia. la hostia. Es que te conviertes en un mejor SEO. Sí, no, 100%. Sin quererlo, te conviertes en un mejor SEO. ¿Por es qué? una locura. Porque lo que tienes automatizado, que hace una máquina, no hay margen de error. Claro. En ti sí hay margen de error, porque tú has hecho un proceso 10 veces bien y el 11avo puedes fallar. Una máquina ha hecho el proceso 10 veces bien y el 11avo lo va a hacer igual que el 10º. Con el mismo ímpetu. Justo. Entonces, ¿dónde nosotros realmente somos productivos? ¿Dónde realmente nosotros generamos impacto en los negocios? Ahí. Justo. Primero, en saber qué automatizar, cómo automatizarlo y que funcione y te dé los datos correctos. Y punto número 2, saber interpretar esos datos para realmente decir, hostia, hay que tirar por aquí y hay que hacer esta acción, hay que fasearlo aquí, Compararlo con el etcétera, negocio, etcétera. etcétera, Y justo. meter todo eso siempre dentro de una estrategia. Que dentro de una estrategia SEO, que ya tenemos un montón de episodios sobre estrategia SEO, hay que tener en cuenta que hay estacionalidades, hay que tener en cuenta que hay fechas especiales, hay que tener en cuenta mogollón de cosas, y me estoy yendo. Sí, efectivamente. Vale, entonces, este era el último punto, ¿vale? Que era el de si automatizas tus procesos, puedes liberar tiempo para hacer un mejor análisis y compensar un poco con los puntos que hemos estado comentando hasta ahora. Y si quieres, ahora puedes comentar un poco el punto cero. Antes que del en plan punto que cero, querías. vamos a terminar haciendo un repaso de los 7 puntos rápidos. Yo te hago una pregunta y tú me haces una respuesta. Y a partir de ahí hablamos del punto cero. Yo tengo Punto una número respuesta. Yo tengo una respuesta. Punto número 1, aleatoria. momentum. Sí. Punto número 1, momentum. Que me expliques un poco rápidamente. Vale, entonces lo que hablamos de construir momentum es hacer tareas todo el rato, entre comillas. Priorizar. Priorizar, el segundo punto. No, ¿me lo dices tú? Vale. Un tuyo, un plan. Vale, tuyo, venga, mira. dime. Priorizar. Me dices tú a mí. Sí. Vale, pues priorizar simplemente es saber qué acciones van a impactar más o menos en el negocio. Y esto depende de un montón de cosas, pero sobre todo del tipo de negocio que tenemos, el momento en el que se encuentre, el nicho de mercado en el que esté y las acciones que pueda o no pueda desarrollar. Y dentro de estas acciones que pueda o no Y pueda vamos a hacer un desarrollar… podcast de esto, no te enrolles con la Vale, palabra. espérate. Las acciones que pueda o no pueda desarrollar tiene también que ver con las líneas rojas. Las líneas rojas tienen que ver con cosas que tú ya sabes que el cliente no puede hacer y aún así las mandas. Con lo cual es un tiro en el pie. ¡Pam! Y ya no puedo correr. Froilán ahí. Punto número 3. Iterar y pivotar. Sí, básicamente es que trates de hacer la misma estrategia todo el rato. O sea, que si has detectado que le viene bien el contenido o arreglar parte técnica a ese proyecto, hazlo en un periodo prolongado de tiempo para saber si le viene bien o no. Y no lo espacies mucho y si ves que no funciona, cambia. Vale, luego tendríamos lo de mandar tareas en la auditoría. Sí, mandar tareas en la auditoría quiere decir que si yo empiezo una auditoría y la auditoría me va a llevar un mes y medio, etcétera, etcétera, y sabes que dentro de esa auditoría lo que vas a hacer es poner todo tu roadmap, todas tus fases, todas las acciones que va dentro de cada fase, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta un montón de cosas. Si vas viendo ya los primeros días que hay cosas que se pueden mejorar, envíalas ya. Y cuando estés terminando la auditoría, revisas, te habrá dado tiempo a revisar esas tareas y a ponerlo. Oye, esto ya se ha hecho, ha generado este impacto. Y a partir de aquí seguimos. Y las tareas que se suelen hacer, pues suelen ser relacionadas con el rastreo, la indexabilidad, encaminar un poco al bot y darle las señales correctas para tener esos cimientos en los cuales luego basar todas tus acciones. Punto número 5. Analítica segmentada. Boom. Analiza, segmenta todas las acciones que estés haciendo para saber si funcionan o no y poder pivotar. Bueno, segmenta tu analítica, ¿vale? Pero te Es la que has lo quise inventado. decir rápido, sí, perdón. Vale, perdón. segmenta tu parte Sí, analítica hombre, si para habrán saber visto por el dónde está podcast, viniendo no el pasa tráfico, nada. etcétera, Ya saben lo que etcétera. estamos hablando. Análisis semántico. Análisis inicial semántico. Vale, análisis O zonas ganadoras. Pues ya si está. quieres. Zonas ganadoras. Vale, ya está. Y por último, automatizar procesos, que es automatizamos procesos que son repetitivos para nosotros ganar tiempo en esa interpretación, que es donde realmente impactamos. Ahí está. La máquina, ese tipo de trabajo repetitivo lo hace mucho mejor que nosotros. Sí. Y la otra parte, al menos hoy, nosotros lo hacemos mucho mejor que ellos porque nos basamos en contexto, en Al menos experiencia, hoy en un montón de cosas. me ha gustado eso, sí. Y nos vamos a terminar con el punto número 0. Todas estas 7 claves
que hemos dado tienen que ver con proyectos que ya tienen cierto recorrido, porque para poder dar resultados a corto plazo, a no ser que sea un proyecto nuevo y esté en un nicho de mercado que nadie busca, con lo cual hay muy poco dinero, o que sea muy novedoso y solo estés tú, con lo cual no hay demanda, solo es para proyectos que ya tengan algo de recorrido, que tengan datos, que tengan un mínimo de autoridad, que ya podamos jugar con ese análisis y saber dónde podemos o no podemos impactar. Y estas son las 7 claves. Finaliza tú, que para eso era tu guión, y para eso he empezado yo el podcast. Me gusta, vale, pues nada, hemos visto. Bueno, no sé para qué me miraron, pues vale. Hemos visto las 7 mejores claves que creemos que con las que puedes brindar resultados SEO a corto plazo, siempre con lo que ha tenido muy bien Luis en cuenta, ha dicho al final, sobre que el proyecto tiene que haber estado iniciado ya. ¿Vale? Esperamos de todo corazón que os haya gustado. Así que nada, yo creo que ya estamos ready, ¿no? Sí, y antes Para de el que nos siguiente. vayamos, recordar que dentro de este podcast han salido 2 episodios nuevos, que es priorización SEO y otro que hablaremos de segmentación SEO. Decir en los comentarios cuál os gusta más y cuál queréis ver antes, si priorización Maravilla. SEO o segmentación SEO. Recordar, en la plataforma que lo estáis viendo, dar las 5 estrellitas, que sé que nos escucháis, sé que nos veis y no nos dais las estrellitas. Una estrellita, Darle a Isa, suscribirse, darle a la estrellita, darle al like, No te cuesta comentar y compartir. Porque si este episodio os ha gustado, seguramente le guste a gente de vuestro entorno que se dedica a lo mismo que vosotros o que necesite este tipo de información. Así que compartir, que es vivir. Chao. ¡Chao!